Y como todas las semanas estamos en nuestro bloque Vida Sana en directo con la nutricionista de Diet, Catherine Larraguibel, para conversar sobre la importancia de la hidratación en esta época, en verano. ¿Qué tal, Katy? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Sí, vamos a conversar justamente de cómo hidratarnos con este calor que ha existido acá en Santiago. Sí, pues. Vamos a ver qué podemos hacer para tener una buena hidratación y no tener problemas a la larga. Es importante entender que en este ámbito el ser humano está compuesto casi un 60% de agua. Cuando somos niños tenemos casi un 83% de agua. Las mujeres tienen un poco menos porque tienen menos masa muscular. Perfecto. ¿Ya? A medida que vamos perdiendo masa muscular en el transcurso de los años, también el agua va disminuyendo. Entonces el adulto mayor tiende a tener menos agua incluso. ¿Y los requerimientos de agua son menores también, o no? No necesariamente, porque los requerimientos de agua tienen que ver un poco con la cantidad de calorías que nosotros necesitamos. Perfecto. Sí hay que tener un poco de ojo, sobre todo con el adulto mayor, porque no tiene la sensación de sed. A diferencia del adulto, que en general apenas tiene un poquito de sed, sabe que se está deshidratando. Claro, que es necesario. En cambio, el adulto mayor no tiene esto ya, entonces hay que tener más cuidado todavía con la deshidratación. Ahora vamos a ver las gráficas para saber más o menos cuáles son los problemas de la deshidratación. Perfecto. El 80% del agua proviene de los líquidos que nosotros ingerimos. Perfecto. O sea, no necesariamente tiene que ser agua, sino que si consumimos un jugo de fruta, o si tomamos un tecito, o tomamos un agua de hierba, eso también va a hidratarnos, ¿ya? En menor medida que el agua sí, pero nos va a hidratar sí o sí también. ¿Y el otro 20%? Proviene de los alimentos que consumimos. Bien. Si nosotros nos consumimos un plato de arroz, por ejemplo, eso también tiene una humedad importante. Va a depender del alimento que consumimos, la cantidad de agua que tiene ese plato de comida, obviamente. Pero todos los alimentos nos aportan un poco de agua sí o sí. Requerimiento de agua, 1 cc por caloría. Habitualmente siempre escuchamos que nosotros necesitamos al día 2 litros de agua, ¿cierto? Ya, eso es verdad, pero es como un promedio que se ha sacado, no es lo que realmente necesitamos. O sea, si una persona necesita 4.000 calorías al día, necesita 4 litros de agua al día. Perfecto. Por eso las personas deportistas, por ejemplo, necesitan más agua que una persona que no hace deporte. Claro. ¿Ya? Y eso también corre, por ejemplo, para las mujeres. Las mujeres necesitan menos calorías que los hombres, por ende la cantidad de líquido que necesitan es menor, ¿ya? Ahora vamos a ver algunos de los tips importantes del agua. Las funciones más importantes del agua, bueno, tienen múltiples. Yo puse solo lo que realmente más destacado. Ya sabemos que también nos ayuda a depurar el organismo. ¿Qué significa eso? Que nos ayuda a botar toxinas, ¿ya? Entonces, si nosotros no tenemos la cantidad de agua suficiente, nuestra orina se va a ir concentrando y no vamos a poder botar todas las toxinas que necesitamos en el día. Perfecto. Y eso puede traer un montón de problemas a la larga, problemas renales, etcétera, etcétera. Entonces, se dice que el riñón en general, o los riñones, procesan alrededor de unos 200 litros de sangre para producir 2 litros de orina al día, ¿ya? Entonces, si nosotros no consumimos el agua suficiente, nuestra orina va a salir más concentrada y por eso sale un color más oscuro. Es uno de los signos como que tenemos para saber que estamos deshidratándonos. El cerebro también tiene una función importante cuando estamos bien hidratados. Si nosotros estamos bien hidratados, nuestra sangre está bien oxigenada. Perfecto. Y si no está bien oxigenada porque nos estamos deshidratando, tendemos a tener un poquito más de sensación como de mareo, etcétera. Por eso también ese es otro signo de deshidratación, como que nos sentimos mareados, un poquito de malestar, etcétera. Algo de dolor de cabeza. Exacto. La piel, también es muy conocido que si nosotros nos deshidratamos o no consumimos el agua suficiente, vamos a tener repercusiones en nuestra piel que no se va a ver tan tersa quizás como podría verse si estamos bien hidratados. ¿Ya? Lo bueno de esto es que si nosotros no estamos bien hidratados por una semana, por ejemplo, y al día siguiente nos empezamos a hidratar, se van notando inmediatamente los cambios. Ah, es automático. Es automático, ¿ya? Vamos a ver algunas otras funciones importantes. Es importante tener esto en cuenta porque finalmente uno asocia el hecho de estar deshidratado solo a la sed nada más, pero acá hay otras maneras de ver los efectos. También es importante entender que cuando nosotros tenemos esta sensación de sed, no es que nos está alarmando el organismo para decir, oye, ya te estás deshidratando, hidrátate. No, ya estás deshidratado, ya tienes el 1% menos de la cantidad de agua que necesitas en el día. Llega tarde en ese sentido el agua. Ya es tarde, pero igual es un signo de alerta en el fondo. Exacto. Es preferible hidratarse con agua y eso es sumamente importante. O sea, la cantidad de soluto que tienen los líquidos, por ejemplo, si nosotros tomamos un jugo de fruta, nos hidrata un poco menos que el agua pura de la llave. Si nosotros tomamos una bebida con gas, la hidratación también es menor porque tiene más solutos aún. ¿Ya? Entonces, el mejor
técnica o forma de hidratarse es con el agua. Otras opciones de hidratación, como nosotros conversábamos, podía ser las frutas, los jugos de fruta, las infusiones, etcétera. Al practicar deporte se recomiendan los isotónicos. Yo he visto mucha gente que va al gimnasio 40 minutos o anda en la calle porque hace mucho calor y se toma un isotónico. Estas bebidas, entre comillas, son recomendadas solo para deportistas y deportes después de 1 hora y media. Perfecto. Cuando nosotros hacemos deporte, sobre todo de no resistencia, por ejemplo ir al gimnasio a hacer pesa, no deberíamos usar los isotónicos porque lo único que vamos a hacer es retener líquido. ¿Ya? Y no aportan minerales y otras vitaminas y otras cosas que aparecen ahí en la publicidad de esta aportan bebida. Pero nosotros, la primera opción de hidratación, de hecho los deportistas de resistencia, cuando vienen una maratón, una corrida, etcétera, la primera opción de hidratación debe ser el agua, porque si no el organismo se acostumbra a estos isotónicos y a la larga no se va hidratando por sí solo. Perfecto. ¿Ya? Y las personas que no están haciendo deporte tienen una retención de líquido porque como tiene sodio, etcétera, vas a retener líquido en reemplazo de hidratarte también. Perfecto. ¿Ya? Es importante también que los deportistas necesitan estos isotónicos, pero tampoco de manera tan rápida. Habitualmente yo he visto también que en corridas, por ejemplo, se toman la botella entera. Eso no es bueno porque el organismo no alcanza a recibir todos estos como electrolitos extras que tienen esta agua. Entonces los isotónicos se toman cada 20 minutos en sorbitos pequeños, de unos 100, 200 cc más o menos. Perfecto. Como nosotros ya conversamos, el primer síntoma de deshidratación es la sensación de sed. Los deportistas, que esto es una parte importante, porque habitualmente en el verano uno tiende a salir a trotar un poco más, un poco más de ejercicio, el mejor tiempo ayuda y incentiva la práctica. Entonces, en estos casos es sumamente importante saber que también hay que hidratarse unas 2 horas antes de hacer el deporte, o con agua, o con algún tipo de jugo, etcétera, pero por lo menos unos 500 cc para poder hidratarse antes, y durante el ejercicio tratar de agregar estos 200 cc o de agua dependiendo de la duración del ejercicio o isotónico si el ejercicio es muy largo. Perfecto. Después, más o menos cuando vamos a terminar el ejercicio, cuando quedan unos 30 minutos, no es tan bueno hidratarse, por ejemplo, con cosas que tengan azúcar, con glucosa, porque eso hace que la absorción sea un poco más lenta de este líquido, de esta hidratación. Entonces a la larga vas a tener un problema de hidratación en vez de hidratarte, se demora en absorber esto. Claro, hace más crítico el escenario en ese sentido. Exacto, entonces como conclusión final, la forma de hidratarse de mejor manera es el agua. Perfecto. ¿Ya? Y ojo a las frutas que tienen más agua, también la sandía. Por supuesto, me acuerdo que porque vimos que el 80% del agua que nosotros ingerimos en el día tiene que ver con las frutas, con las infusiones. El 20%, ¿no? No, el 80%, si nosotros nos tomamos un jugo de fruta, nos va a aportar esto. Los alimentos como el arroz, si nosotros lo comemos como fruta propiamente tal, quizás va a ser este 20%. Perfecto. Como la comida propiamente tal. Okay. ¿Ya? Entonces, importante, el agua, la primera opción, y mientras más frío los líquidos, nuestro organismo o nuestro sistema metabólico va a liberar un poquito más de calorías porque tiene que regular esta temperatura. Así que tratar de aprovechar los líquidos muy fríos en esta época del año. Katy, gracias por haber venido a CNN Chile. Que tenga buen día. Gracias. Chao.